Bueno, buenas tardes a todos y todas las que están ahí. Hoy tenemos la fortuna de tener con nosotros a Ricardo Aronskin, que es docente investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento y también forma parte del Observatorio en Economía Política de la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, es parte de nuestra bibliografía, ¿no? Aquellos que nos formamos en ciencias sociales y humanas a partir de los trabajos de Ricardo, y también es parte del grupo de los intelectuales que va poniendo en agenda distintos debates y a quien leemos con mucha frecuencia en los medios de comunicación y nos ayuda a pensar cuestiones que tienen que ver con el rol del Estado y con aspectos económicos, siempre desde esa mirada social de la economía. Y también alguien que participa mucho en cuestiones que tienen que ver con la formación, ¿no? Y con una mirada de la economía que muestra esta otra cuestión más heterodoxa, ¿no? Y que nos sigue el lineamiento de esa mirada más neoliberal de la economía. Y también está con nosotros acompañándonos en esta charla Darío Gutiérrez, que es profesor de historia, tanto de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego como del profesorado del Instituto Superior de Formación Docente de Ushuaia, el Florentino, nuestro querido Florentino Ameguino. Así que, Darío, si nos querés empezar a presentar y a generar el debate para empezar a conversar con Ricardo, cedo la Sí, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Daniela. Estamos aquí compartiendo con Ricardo un momento tan particular como es el de esta pandemia, que nos pone a pensar desde cuestiones cotidianas hasta cuestiones más amplias y abstractas, como por ejemplo el rol del Estado. Y para arrancar, Ricardo, ¿qué te parece si retomamos un poco este debate que se ha dado entre dos filósofos? Por un lado, anticipando, ¿no?, cómo se sale de esta pandemia. Por un lado, el esloveno Zizek, que plantea que de acá se sale este rumbo o a una nueva barbarie o a la posibilidad de un comunismo reinventado. Y en el otro extremo, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que plantea precisamente lo contrario, ¿no? Lo discute a Zizek y dice, no, acá el neoliberalismo va a salir recargado y no hay posibilidad para esto que está planteando Zizek. Y en el medio una serie de filósofos como Bifo Berardi o Giorgio Agamben o incluso Judith Butler, ¿no?, planteando instancias intermedias entre uno y otro de estos extremos. ¿Qué te parece a vos, Ricardo? ¿Para dónde salimos? ¿Se nos viene el comunismo o el capitalismo resultará triunfante? ¿Qué reflexiones nos podés ayudar a hacer al respecto? Sí, a mí gracias por la pregunta porque abre como muchos caminos para poder contestarla. A mí me sorprendió un poquito, más porque yo estos autores los conozco y los aprecio en general, más allá de coincidir o no, me parece que son gente que te ayuda a pensar, pero la verdad es que en este caso me parece que hubo una suerte de apresuramiento. Un apresuramiento que tiene que ver con que me parece que no tomaron en cuenta las características específicas de la pandemia. La pandemia no es para siempre, no vamos a estar los próximos 10 años viviendo raro. Esto quiere decir, hay vacunas que se están investigando, procesando en este momento. Estados Unidos dijo, vamos a tener una para fin de año. Rusia hace poco dice, en septiembre tenemos una. Los chinos están trabajando en eso, los alemanes están trabajando en eso, los franceses están trabajando en eso, los israelíes están trabajando en eso, y acá también en el CONICET hay gente trabajando en eso. Es decir, vamos a tener la vacuna en un año y medio vamos a estar todos vacunados.
vamos a estar todos vacunados. Entonces la pregunta es, en estos, digamos, 2 años que nos llevó toda la pandemia, desde que arrancó en China hasta que se extinga en algún punto remoto del planeta, ¿cuántas cosas van a cambiar? Y a mí me parece que hay un apresuramiento de gente que yo respeto mucho, en el sentido de apresurarse a plantear futuros diversos. Yo soy mucho más discreto en ese sentido, porque me parece que no nos ha pasado algo tan trascendente como para que cambien dramáticamente ni las cabezas, ni los comportamientos, ni las instituciones. Por eso yo te diría, pensaría un segundito cómo estaba el mundo y cómo estaba nuestro país en 2019 y cómo veo yo que va a estar a fin de 2021. En el año 2019, la verdad que la situación de la economía mundial era bastante floja, bastante débil. Incluso buena parte del año hubo ciertos pronósticos que decían, el año que viene, o sea, este año va a haber recesión. Nadie sabía nada sobre un virus que se llama COVID-19, sino que simplemente decían, mira, la verdad que no hay gran demanda en el mundo, no hay gran movimiento, China está creciendo menos, Estados Unidos no pasa gran cosa, la Unión Europea está completamente planchada, América Latina está en una situación mala porque tiene todos gobiernos neoliberales que tiran para abajo la economía. Entonces, la percepción sin pandemia era, mira, el mundo crece poco, Latinoamérica está en una situación mala porque tiene todos gobiernos que practican ajustes económicos y producen recesiones, y Argentina tuvo la particularidad en este contexto de votar un gobierno cuyo objetivo es precisamente generar crecimiento económico y generar empleo, pero no es lo que está pasando en casi toda la región. Específicamente la Argentina terminó, todos sabemos, digamos, 2019 año malísimo, aumento del desempleo, caída del salario real, fábricas trabajando al 50% de la capacidad instalada, endeudamiento externo terrible, digamos, no fuimos al default porque el Fondo Monetario salió a sostener al gobierno argentino, si no hubiéramos ido al default. Y el Fondo Monetario lo sostuvo por instrucción de las potencias principales, especialmente de Estados Unidos. Dijeron, salgan a defender a este tipo, a sostenerlo, porque este tipo es nuestro, hay que mantenerlo en la presidencia de la Argentina, a Macri. Y por eso le prestaron la plata que le prestaron, increíble, digamos, pisoteando todos los reglamentos internos del Fondo Monetario para defenderlo a Macri. Con todo eso era tan mala la situación que pierde las elecciones y aparece un gobierno, el del Frente de Todos, que tiene, ya a fin de 2019, se encuentra con una serie de desafíos enormes, renegociar la deuda externa, insisto, estábamos de hecho en default, abarajar el tema de la pobreza, que venía muy grande, había superado el 40% de la población, ver cómo se ponía en marcha de vuelta el aparato productivo, ver cómo no se generalizaba el desempleo, y en el medio de esto cae la pandemia. La pandemia es una situación completamente extraordinaria en el sentido que obliga a casi todos los gobiernos del mundo a frenar la economía, paralizarla durante un tiempo para evitar que lo que es una pandemia que podría dejar algunos miles de muertos, deje cientos de miles de muertos. Cuando empezó la pandemia, la canciller alemana Angela Merkel dice, bueno, nosotros calculamos que el 60% de la población alemana se va a contagiar. El 60% de la población alemana, Alemania tiene 80 millones de habitantes, el 60% son 48 millones de alemanes que el gobierno alemán, que dista de ser un gobierno de ignorantes y de burros, calculaba que se iban a contagiar. Dado que la tasa de mortalidad en ese momento, si uno tomaba la más baja, que se había producido en Corea del Sur, era que de cada 100 contagiados, una persona moría,
si eso se lo aplicabas a Alemania, uno de los países más desarrollados del planeta, te daba 480.000 muertos. Aplicando criterios, con lo cual estamos viendo que estamos en presencia de una cosa realmente peligrosa y incluso los gobiernos que no querían aplicar medidas las terminaron aplicando, incluso Inglaterra, incluso Estados Unidos. El único que se resiste y que es una cosa espantosa e increíble es nuestro vecino Brasil con su presidente delirante Bolsonaro, ¿no? Que es una cosa espantosa, inaceptable en todo el planeta. Una cosa tremenda donde el presidente boicotea la posibilidad de que la gente se proteja. En las favelas, la protección de la gente le está garantizando el narcotráfico, que le pide a la gente que se quede en la casa cuando el presidente los insta a salir. Pero digo, ¿cuál es el panorama? El panorama es un panorama completamente novedoso, en el sentido de que los gobiernos conscientemente tienen que frenar la economía. Que a todo gobierno del mundo le gusta que la economía crezca, ¿no? Puede ser más bueno, más malo, pero eso pasa. Dicho esto, la verdad que el efecto que sí podemos decir hoy y con total claridad que tiene la pandemia es que todos los países se empobrecen un poco. Todos los países se empobrecen un poco. Cuando uno ve la curva de crecimiento, bueno, va a pasar en el mundo en este año algo que no pasaba hacía un montón de décadas, que es que se contrae la economía mundial. Esto hacía décadas y décadas y décadas que no pasaba. E insisto en el punto, al principio, cuando éramos más ingenuos en relación a la pandemia, se decía, bueno, viene la pandemia, sube, hace un pico y se acabó. Es como si yo tuve una gripe, me agarró, tuve mucha temperatura, se empezó a ir y se me fue, ya está. Es un grave error y esto se está viendo ahora, donde en muchos países ya se está esperando una segunda ola de contagios. Ya en China tenemos de eso, en Corea tenemos de eso. En ciertos estados de los Estados Unidos las proyecciones son muy alarmantes, después de que el pico de Nueva York terrible dejó 25.000 muertos solamente en Nueva York. Digamos, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que nadie está a salvo hasta que no se haya vacunado. Nadie está a salvo. Tenemos afortunadamente una serie de provincias argentinas que han sido muy poco golpeadas, pero podrían serlo en unos meses si las autoridades y la gente se descuidan. ¿Y por qué? Porque eso es altísimamente contagioso. Tenemos varios ejemplos que si no fueran trágicos serían cómicos en varias provincias donde la gente se junta a tomar mate o a hacer una fiesta familiar o a hacer vaya a saber qué, y quedaron todos contagiados y se armó un foco terrible, porque es enormemente contagioso y es muy duro, sobre todo para la gente mayor, etcétera, etcétera, cosas que todos sabemos. Pero lo que quiero decir es que lo que sí sabemos, sin ponernos en profetas del futuro, es que esta pandemia a todos los países del mundo los va a dejar más pobres. Digo, Estados Unidos llegó a los 41 millones de desempleados, ahora empezó a bajar un poco la cantidad de desempleados, pero todavía tiene una cantidad enorme de desempleados y que no va a poder en pocos meses decir, bueno, estos 41 millones pasan a 4 millones. Esto no va a pasar en el corto plazo, ni en Estados Unidos, ni en ninguno de los países que han pasado por esta situación. Se va a ir de a poco superando, pero esto no vuelve rápido al lugar de donde partió. E insisto en el punto que en 2019 no estábamos en un lindo mundo ni en un lindo punto de partida. No es que, nos agarró maravillosamente. A Argentina la agarró en un momento pésimo, que decíamos, bueno, de esto hay que tratar de salir como sea, con políticas expansivas, con mucho gasto público, con mucho liderazgo del Estado. Bueno, lo que sí sabemos es que en diciembre de 2021 vamos a tener un escenario internacional de mucha más conflictividad internacional, de mucha más competencia internacional. Es decir, quiero recordar que en diciembre del año pasado, no hace tanto tiempo, diciembre del año pasado, Estados Unidos firmó
con China, después de una serie de encontronazos muy duros en materia comercial, Estados Unidos firma con China un acuerdo por el cual los chinos se comprometen a comprarle a los Estados Unidos 200.000 millones de dólares más de lo que venían comprando. ¿Y sobre todo en qué? Sobre todo en productos agropecuarios. ¿Y saben qué? Muchos productos agropecuarios que nosotros, Brasil, Argentina, Paraguay, le vendemos a Estados Unidos, le vendemos a China, el convenio es que nos desplazan los norteamericanos en el mercado chino. O sea, todavía no habíamos empezado a tener ese impacto, pero ese impacto va a estar. Va a estar. Segunda cuestión, lo de China-Estados Unidos no es un problema comercial. Insisto en el punto, es para hablarlo muy largo, pero simplemente decir, no es un problema comercial, es un problema político, geoestratégico de largo plazo. Estados Unidos es la gran potencia dominante hace algunas décadas en el mundo, no quiere que aparezca otra potencia de la misma magnitud y está tratando por todos los medios de bloquear el desarrollo de China en todas partes del mundo. Esto no es Trump, esto ya había arrancado con Obama y es una pelea estratégica. Esto quiere decir no tiene resolución en el corto plazo. No es que se va a juntar Trump con Xi Jinping, se van a dar un abrazo y se terminaron los problemas. Hemos comprendido que queremos ser amigos. Esto por ahora no va a pasar. Entonces, ¿cuál es el escenario? El escenario internacional es de mayor conflictividad, porque digo, Alemania va a querer vender más productos en el mercado mundial, Italia va a querer, Gran Bretaña, que se acaba de ir de la Unión Europea, va a querer vender más, Francia va a querer vender más, Estados Unidos, Canadá, China, Japón, etcétera, etcétera. Es decir, todos van a decir, uy, mira, tengo el mercado interno un poco abollado, un poco caído, ha caído la demanda, la gente está empobrecida, hay más desempleados, hay más pobres, ¿a qué voy a recurrir? Al mercado externo. La cuestión es que van a estar todos apostando al mercado externo, que va a estar más achicado. Entonces, primera cuestión, ese es el panorama externo. Segundo, el panorama regional. Me encantaría poder contar otra cosa, pero la verdad que el panorama regional hoy como está es absolutamente horrible, horrible. El año pasado tuvimos, yo les diría, dos buenas noticias, que fue el levantamiento social que hubo en el Ecuador contra las políticas de ajuste del gobierno de Lenín Moreno, es decir, la población en una cantidad muy contundente dijo, no aguantamos más que encima de todo nos aumenten el precio del nafta. Un hecho económico produjo un gran levantamiento social. El segundo tema todavía más importante es el caso de Chile. Digamos, en Chile la gente decía, no son 30 centavos de boleto, son 30 años de neoliberalismo. No damos más. Está todo privatizado, todo sirve para sacarnos plata, todo sirve para que estemos esclavizados en una rueda financiera infinita. La gente está súper podrida en Chile y empezó una serie de luchas de masas masivas en todos los puntos del país extraordinaria, que ahora se aplacó por esta cuestión de la pandemia. Pero quiero decir, la gente sigue protestando igual. Hace unos días, cuento algo cómico, el presidente Piñera en su tweet dice, no, quiero confirmarles que no tengo COVID-19. Y entonces como 2.000 personas le pusieron una cara de pena de que no lo tenga, digamos. Es decir, la gente va buscando formas de seguir protestando y manifestando su malestar con todo lo que pasa ahí. Yo diría que esas son las dos cosas buenas, pero en Brasil tenemos a un personaje absolutamente siniestro como es Bolsonaro, en muchos ámbitos, en muchos aspectos, homófobo, contra las mujeres, es una cosa espantosa, esa figura que encima de todo no los protege de la pandemia y encima de todo es autoritario y encima de todo, desde la perspectiva estratégica, quiere vender todos los activos que tiene Brasil al capital extranjero. Es decir, es un personaje siniestro. Tuvimos el golpe en Bolivia, y digamos, iba a haber elecciones este año, las están pateando para más adelante. Es claro que el golpe en Bolivia no tuvo nada que ver con una cuestión vinculada a la democracia, sino precisamente a cortar uno de los mejores gobiernos que tuvo Bolivia en toda su historia.
Entonces, la región en general, en Uruguay votaron a un gobierno de centro-derecha, neoliberal. Digamos, la región no tiene en este momento, salvo el caso argentino, gobiernos comprometidos con el crecimiento económico con inclusión social, es decir, tratando de meter a toda la gente en el sistema, que todos coman, que todos tengan un trabajo, que todos puedan acceder a una vivienda. Eso es lo que pensamos mínimamente. Desgraciadamente la región no tiene ese tipo de gobiernos. De hecho, hace poco en Ecuador plantearon en mitad de la pandemia nuevos ajustes económicos, nuevos achicamientos del gasto público. Es decir, lo que nosotros nos vamos a encontrar en 2021, si logramos salir de la pandemia, es una zona también empobrecida como el resto del mundo, pero con un plus de desgracia, que es que tienen casi todos los gobiernos de la región son neoliberales. Y eso implica que lo prioritario es el ajuste, lo prioritario son los negocios y la gente en un tercer lugar mucho menos importante. ¿Por qué digo esto? Para pensar las perspectivas argentinas. Mundo muy conflictivo, muy competitivo, todos le quieren vender cosas a todos y nadie le quiere comprar nada a nadie. Ese es el escenario global. Región empobrecida y con gobiernos neoliberales que ni se les ocurre ni por asomo promover el crecimiento económico, y sí en la Argentina un gobierno que sigue con la idea de promover el crecimiento económico en un contexto absolutamente grave, porque lo que vamos a tener hasta que se termine la pandemia es mucho gasto público, insisto, mucho gasto público para sostener todo, para sostener a los jubilados, a los que perciben el ingreso familiar de emergencia, para sostener pymes, para sostener la asignación universal, más todos los sectores que van apareciendo en la economía y te vas dando cuenta que hay una enorme cantidad de gente. Quiero solamente un dato: cuando al gobierno se le ocurre lanzar este ingreso familiar de emergencia, aparentemente los funcionarios que lo diseñaron pensaron en que, bueno, se nos van a presentar unos 3 millones de argentinos, 3 millones y medio. Se presentaron casi 9 millones de argentinos. Fíjense en qué estado catastrófico está el propio Estado Nacional, que no tiene información fehaciente de cómo es la situación socioeconómica de la mayoría de la población. La estaba pifiando por 5 millones de personas que no tenía registrada. Entonces, digo, el esfuerzo que va a tener que hacer el Estado hasta que se pueda reactivar plenamente la economía es enorme, gigantesco, no es usual, es una situación completamente de emergencia. Yo les digo más, tengo la preocupación de que el gobierno no se haya dado cuenta todavía hasta qué punto es de emergencia esta situación y hasta qué punto va a haber que pensar cosas que no son tradicionales, no son de una situación normal. Quiero decir que a mí me sorprendió enormemente cuando en el Reino Unido, ustedes saben, hay un gobierno conservador votado el año pasado, Boris Johnson, sumamente conservador, neoliberal, su ministro de Economía, por supuesto, también. Tuve la oportunidad de ver la conferencia de prensa donde ellos le informan a la población del Reino Unido que van a lanzar un gigantesco paquete de salvataje económico. Y quedé estupefacto cuando el ministro de Economía dice: no es tiempo de ortodoxias ni es tiempo de ideologías. Acá hay que rescatar a toda la economía y anuncia un paquete equivalente al 15% del PBI. Quiero decir que Alemania ya anunció un paquete de salvataje y de promoción de la economía alemana equivalente al 34% del producto, un tercio del producto. Digo esto porque en Argentina, país que viene golpeadísimo, que viene una situación de emergencia terrible, hasta ahora el Estado viene gastando aproximadamente el 7% del PBI. O sea, la mitad
de Inglaterra y un séptimo de Alemania. Y se nos exige a nosotros ortodoxia y cuidado, cuando yo diría todo lo contrario, es decir, salgamos a que la gente pueda vivir bien y pasar estos meses lo mejor posible hasta que podamos reactivar la economía, que no falta tanto tiempo, pero cada mes es un problema. Entonces el Estado le tiene que decir al ciudadano argentino, nos ocupamos nosotros. Usted va a tener la posibilidad de estar en su casa comiendo decorosamente, pagando los servicios básicos, no endeudándose, porque esa es otra cosa, digamos. Esto de estar acumulando deuda, si no puedo trabajar y alguien, digamos, los bancos te siguen cobrando intereses como si vos trabajaras. Ahí hay muchos problemas económicos que no están todavía discutidos. Pero digo, la situación es completamente excepcional y ojalá el gobierno argentino comprenda que es una situación excepcional y se dé la libertad en materia de imaginación para poder este periodo que nos toca pasarlo lo mejor posible. Ahora, supongamos que llegamos, ya estoy cerrando, llegamos al 31 de diciembre del año que viene, hasta el último de los argentinos se dio la vacuna, ya podemos salir a hacer de todo. Ya podemos salir a hacer de todo, a vender las cosas. Yo en este tiempo he pensado mucho, yo para ir a la Universidad General Sarmiento tomo 2 colectivos y viajo en un tren. Y en el tren viajo a una hora que siempre aparece una señora que me vende chipá. Y para mí es una gran alegría comprarle a ella porque me gusta y porque la ayudo. Y estoy pensando en todos estos meses qué estará haciendo esta buena mujer que no puede vender su producto en el tren. Ese día vamos a poder volver a hacer todo de vuelta, el día que estemos todos vacunados. Ahora, dicho esto, va a quedar un tendal enorme de gente o desempleada, o empresas que cerraron, o etcétera, 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 etcétera. Y el Estado va a tener que hacer un esfuerzo enorme de ser una especie de locomotora de toda esa situación para ponerla en marcha de vuelta. Y acá digo algo que me parece importante en relación al tema, al eje empresarios-Estado. Empresarios, hay muchos tipos de empresarios, todos sabemos, desde empresarios gigantescos hasta medianos, chicos, etcétera, etcétera. Yo ahora voy a hablar solamente de los grandes, de los muy grandes, de los que estuvieron detrás del proyecto económico 2015-2019, los que apoyaron con fervor al macrismo, los que están en contra de este gobierno. Digo, esa gente, yo quisiera contar otra historia y decir que, bueno, van a ser el motor de la economía argentina. La verdad que no se puede esperar absolutamente nada porque sus ideas económicas son completamente retrógradas. Son completamente retrógradas. Lo que hizo el macrismo, el fracaso económico del macrismo es el fracaso de las ideas económicas de las grandes empresas argentinas que lo apoyaron con fervor. Apoyaron con fervor todas las medidas que llevaron a que 2 años después de haberle pagado a los fondos buitres, el gobierno prácticamente entrara en default y se tuviera que agarrar del Fondo Monetario Internacional y llegar a la rastra a las elecciones de 2019. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es muy, muy, muy importante el rol que vaya a tener el Estado, ya no para sostener esta situación económica el año y medio que falta hasta que podamos abrir plenamente todo, sino de ahí en más. Es decir, Argentina no solamente necesita reactivarse, necesita diversificar su producción. Doy un ejemplo solo. La semana pasada el presidente de la Nación inauguró una planta de cierto combustible refinado que nos va a permitir ahorrarnos por año unos 1.200 millones de dólares. Y eso es muy importante porque el mundo no va a estar para comprar, no nos va a querer comprar, entonces vamos a tener que ahorrar dólares de otra forma. Una forma de ahorrar inteligente es hacer sustitución de importaciones inteligentes, es decir, ver en qué sectores se nos van muchos dólares y tratar ahí de desarrollar producción nacional, de forma tal de no tener que estar gastando dólares para afuera. Ahora, todas esas ideas, y me consta que el gobierno tiene ya muchos planes de producción, de reactivación y de empleo
en carpeta, que está esperando terminar la negociación con los acreedores externos para poder lanzar, pero todo ese liderazgo va a estar en cabeza del Estado Nacional. Y esto es muy importante porque acá ya ser privatista en estas condiciones es hablar de un mundo que no existe más. Es decir, si en los próximos años la sociedad argentina no asume que el líder de la reconstrucción, el líder del crecimiento, el líder de la diversificación de la economía debe ser el Estado, vamos a tener un problema serio. Porque van a estar todo el tiempo diciéndole, no, pero usted reduzca el gasto público, reduzca, no queremos más impuestos. Esto lo vamos a escuchar. Y la verdad que todos esos impuestos se demuestra, como lo ha demostrado el Banco Central en las últimas semanas, que buena parte de lo que el Estado no recauda se va al exterior bajo la forma de fuga de capitales. Con lo cual, no es que eso va a inversiones productivas de las empresas, sino que se nos fugaron 84.000 millones de dólares en los 4 años del macrismo, con un gobierno amigo de los mercados. Entonces, ahí tenemos un problema importante que es quién lidera, quién organiza todo esto. Y una última cuestión. Ustedes están afortunadamente ahí en Tierra del Fuego, bastante protegidos del mal, pero acá en los que estamos en el AMBA, la verdad que estamos en una situación horrible y nos damos cuenta de que somos en realidad también producto de una macrocefalia de la Argentina, es decir, de una horrible distribución territorial que tenemos en la Argentina de la población, de las instituciones públicas, de las empresas, de un montón de cosas, en un país que cuando eran los años 60, 70, en la Argentina discutíamos la idea de un reequilibramiento territorial, después muchas cosas se nos cayeron de la cabeza, pasamos a ser un país bastante más simple y más tonto, pero digamos, tenemos que volver a poner de vuelta sobre la mesa el tema de una reorganización territorial, de un fortalecimiento mucho más importante del sistema hospitalario argentino, del sistema de salud, del sistema científico argentino, que nos está dando todo el tiempo satisfacciones muy grandes con las cosas que sobre la marcha están logrando hacer en materia de testeos, etcétera, etcétera. Se están inventando respiradores en la Argentina. Es formidable la reacción que está teniendo el sistema científico-tecnológico nacional, pero siempre golpeado y siempre bastardeado, y todavía la opinión pública no se da cuenta de la importancia estratégica que tiene. Entonces, ahí, y el último punto, y con esto cierro, digo, el último punto va a tener que ver con que no vamos a tener mercados externos que nos estén esperando, no vamos a tener un mercado regional interesante, mientras gobierne Bolsonaro en Brasil. Es una desgracia lo que nos está ocurriendo. Vamos a tener que depender mucho de nuestro propio mercado interno, que afortunadamente en términos poblacionales no es tan chiquito, somos 45 millones de habitantes. El problema es que si tenemos 40 o 45 en la línea de pobreza, esa gente no puede consumir nada. Entonces, lo que hay que hacer ahí y lo que el Estado Nacional se va a tener que poner a hacer es un proceso redistributivo, claramente, para incorporar a esos argentinos a la vida decente, a la vida decorosa, a tener un horizonte que no es solamente consumir, es tener un horizonte de progreso que no es solamente material, pero que es también tener un horizonte donde se van a poder realizar en un país que se llama Argentina. Eso quiere decir que ahí el Estado va a tener que introducir cambios en cómo venimos en la Argentina, que es en la dirección exactamente contraria. Es decir, cada vez capas poblacionales más pobres y una concentración del ingreso descomunal en la cúpula de la sociedad. ¿Es un fenómeno internacional? Sí. Pero eso no quiere decir que sea un fenómeno que nosotros tenemos que imitar ni considerar natural. Es un fenómeno que en algún momento también se va a revertir a nivel internacional, pero que en la Argentina lo tenemos que hacer incluso por una necesidad económica, que es que los mercados externos no van a estar esperando que Argentina les exporta. No, hoy no te quieren comprar nada.
si es posible, te compran cero y te quieren vender de todo. Y nosotros vamos a tener que cuidar cada dólar, porque también dentro de 3 años tenemos que empezar a pagar deuda externa de vuelta. Entonces, eso implica que usemos muy bien los dólares, distribuyamos para que la población pueda acceder a todos los bienes y servicios necesarios y para que haya un mercado interno para la producción nacional, porque va a ser mucho más difícil la región y el mundo. Bueno, este es el escenario. Quise destacar la centralidad del Estado y dejamos un ratito para que podamos conversar sobre diversas cuestiones. Bien, muchas Ricardo, gracias, Ricardo. hay un par de preguntas ahí en el chat que... Darío, ¿puedo hacer una preguntita? Hay un par de preguntas en el chat que van... Preguntita breve para preguntarle a Ricardo, ¿no? Quienes no somos del campo de la economía, leyéndote, hemos entendido que pensar en economía es también pensar en política. Y hace unos días, vimos que formás parte de esta especie de manifiesto, de ese grupo de intelectuales que se llama la Comuna Argentina, y ahí aparece una idea, una imaginación democrática, libertaria, plurinacional, hospitalaria, plural, feminista, antipatriarcal, con una idea de la economía que entiende la salud, la educación, el trabajo digno, el hábitat, la vivienda, los bienes culturales, la alimentación, el cuidado del ambiente. Y dado que estamos en la universidad y en el profesorado, entonces quería preguntarte, que vos tenés experiencia también en coordinación de carrera y en formación en el campo de la economía y de las ciencias sociales, ¿cómo ves vos que tendríamos que intervenir desde las universidades en términos de investigación, extensión y formación para contribuir a la formación de estos sujetos críticos del sistema y para que puedan aportar también, porque estamos formando hacia el futuro, ¿no? Que puedan aportar a construir esta otra patria desde estas otras miradas? Bueno, son muchas las cosas que se me ocurren. En principio, te diría, es muy importante que los argentinos trabajemos con ideas formuladas en Argentina. Yo veo con mucha tristeza a veces como en el ámbito universitario se toman modelos o paradigmas de otros países, no porque no haya que estudiarlos, absolutamente hay que estudiarlos. El problema es cuando uno, es como si yo mirara al espejo y diría, yo soy John Lennon. Bueno, no soy John Lennon, yo soy Ricardo Aronski. ¿Y esto qué quiere decir? Que tengo que pensar cosas en relación a mi propia realidad. Si yo creo que soy uno de los Beatles, tengo un problema profundo, digamos. No voy a poder resolver ni realizarme ni nada porque vivo en otro planeta. Esa alienación profunda me parece que es un tema dentro de las universidades, en el sentido que yo veo con tristeza muchas universidades, de las privadas no espero demasiado, pero de las públicas el problema que yo veo a veces es la dificultad para pensar nuestra propia realidad, nuestra propia problemática, el diagnóstico que tenemos que hacer de los problemas que tenemos, de dónde vienen, cómo surgen, cómo los tratamos. Eso en economía es muy claro, digamos, hay economistas que piensan que esto es Estados Unidos, o que podría ser Estados Unidos con 2 o 3 leyes de flexibilización laboral o echando a los empleados públicos, enseguida esto sería Estados Unidos. Es una demostración de ignorancia, de brutalidad, de barbarie intelectual muy impresionante. Entonces, eso me parece que es muy importante. Entrenar a los estudiantes no solamente en repetir, sino en pensar los textos, en relacionarse críticamente con los textos. ¿Qué dirías vos de esto? ¿Por qué te parece que está bien? ¿Por qué te parece que está mal? Una vez yo tomé un examen que consistía en que hicieran preguntas, no respuestas. Que hicieran preguntas sobre un texto.
Me parece que todas esas cosas ayudan, sirven. Y me parece que también nos falta una dosis importante de autoconfianza, por eso a mí me pone tan feliz cuando la gente del CONICET en distintos campos demuestra lo que son capaces las cabezas argentinas, que no tienen nada, no tenemos ningún gen inferior a nadie en el mundo, y que es un tema de organización social, que toda esa capacidad que tenemos en nuestro país se pueda desarrollar, se pueda explayar, se pueda explicitar, se pueda mostrar al mundo. Eso está, lo tenemos acá y lo tenemos que potenciar, desarrollar, estimular, y por supuesto, ahí también es importante que los universitarios no nos encerremos en el mundo universitario, que es una de las tentaciones, ¿no? Escribir papers para conectarse con otros universitarios de acá o de afuera y estar en un mundo de papers. Yo creo que una de nuestras miradas tiene que estar puesta en la calle, en la gente, en los problemas, es decir, que nuestro saber y que lo que nosotros producimos que busquemos conscientemente tener un impacto positivo sobre nuestros conciudadanos, es decir, que los enriquezcamos culturalmente, intelectualmente o materialmente, que busquemos la forma de cambiar el hábitat, cambiar la forma de alimentarse, la forma de percibirse. Hay muchas cosas para que la gente viva mucho más feliz que ahora, que no son solamente materiales. Y yo creo que la universidad tiene un papel importante en ese sentido. Sí, Ricardo, yo quiero retomar algunas preguntas que están surgiendo en el chat. Y para introducirlas me parece interesante retomar lo que vos señalabas en alguna de tus columnas en El Cohete a la Luna respecto de la necesidad de canalizar el excedente hacia fines productivos y de desarrollo, ¿no? Pero evitando la fuga. Entonces, si nos ponemos a pensar en términos de cómo obtener recursos, hay dos preguntas. Una que va en la línea de si ves viable el impuesto a las grandes fortunas y las expropiaciones, y otra es cómo se caracteriza la flexibilidad de las instituciones financieras, ¿no? Respecto de atender a la situación argentina, ¿no? Respecto de los pagos o de futuras tomas de deuda. Y habría una tercera pregunta más, no sé si te parece que la hago. Sí. Dice, desde tu criterio, ¿es posible construir un momento post-pandemia desde el pacto ecosocial y económico, como lo planteó Maristela Svampa? Bueno, mira, sobre el tema de la deuda, el problema es que Argentina está primera en la cola de países que están con problemas, pero hay una larga cola de países y es probable que algunos países se caigan en los próximos tiempos, es decir, que caigan en default. Lamentablemente no pasa antes de que Argentina tenga que cerrar su negociación, porque eso la verdad que nos vendría bien que varios caigan en default para mostrar al mundo que esto es un desastre y que hay que arreglar de otra forma. Yo, digamos, ustedes saben que estamos negociando con fondos privados y hay una negociación pendiente con el fondo. El gobierno está tratando de conseguir 3 años de respiro, es decir, que durante 3 años al menos no tengamos que pagar grandes sumas de dinero para que todo el presupuesto nacional vaya a poner en marcha la economía. Yo les voy a decir algo, a mí me parece que hay un tema de fondo que es que no puede haber en Argentina más gobiernos endeudadores, no se puede, como país no vamos a ningún lado si cada 4 años viene un gobierno que nos endeuda, no salimos más, es decir, ahí la cuestión es que la sociedad argentina haga un clic en el sentido de decir, nosotros valoramos a los gobiernos responsables y no a los irresponsables. Por supuesto que ahí hay una demagogia social, que es repartir dólares baratos, eso siempre cae bien, cayó bien durante el menemismo, cayó bien durante el macrismo, pero la verdad que es una desgracia para todos los argentinos. No conozco
a qué se refiere Maristela Svampa con un pacto ecosocial y económico, pero yo voy a decir lo siguiente. A mí me gustaría imaginarme una sociedad argentina racional, donde todos los actores tengan buenas intenciones. Pero no lo creo así. Digo, no lo creo así, no acá, en todo el planeta. Quiero decir, en Estados Unidos gobierna un presidente que niega el calentamiento global y él forma parte de un partido muy importante, el Partido Republicano, que niega el calentamiento global. Entonces, digamos, es como si dijéramos en Estados Unidos, hay que hacer un pacto entre todos los partidos para pensar una salida ecológica. Hay una parte que no quiere ninguna salida ecológica. Y eso lo tenemos que tener claro. ¿Cuál es el futuro? El futuro son los jóvenes. Los jóvenes la están captando perfecta, extraordinariamente bien el tema ecológico, el tema de qué implica que les dejemos un mundo semi arruinado. Entonces ahí hay un potencial enorme. Yo no creo mucho en pactos, no creo en lo que este gobierno quería hacer, que es también un pacto, porque me parece que hay un montón de actores que no están interesados ni en el desarrollo, ni en la economía, ni en la democratización de la sociedad, ni en la inclusión. Es decir, en todo caso te van a decir, me encantaría que pase, pero yo no estoy dispuesto a poner un peso para nada de todo esto. Entonces hay algunas cosas que hay que avanzar con decisión política. Y ahí digo algo sobre el tema del impuesto a las grandes fortunas. No está mal y ojalá salga porque sería una señal que de alguna forma hay algún nivel de solidaridad en la sociedad. Yo les voy a decir la verdad, yo creo que esto, los que tendrían que haberse presentado con el proyecto de impuesto deberían haber sido los ricos. Ellos tomar una iniciativa y decir, señores, nosotros ofrecemos que nos cobren por una única vez el 1% de nuestras fortunas para aliviar esta situación dramática que están viviendo los argentinos. El monto del impuesto que se pensó hoy en una universidad del conurbano hicieron el cálculo, equivale a 21 millones de ayudas mensuales a familias, 21 millones. Tampoco es mucho, porque es un mes. No son muchos meses. ¿Qué quiero decir? No me parece mal que salga este impuesto, que todavía no está claro que sale, pero lo que sí habría que ir es a una reforma impositiva abarcativa, donde se le garantice al Estado Nacional en forma permanente, no transitoria, permanente, una masa de ingresos para que pueda hacer un montón de cosas. Y les quiero decir, en parte son impuestos nuevos que habría que crear. Por ejemplo, el impuesto a la herencia que sacó la última dictadura militar, bueno, habría que meterlo de vuelta. Hay varias cosas así, pero también tenemos un problema muy grande en Argentina de evasión y elusión impositiva. Muy grande. Digamos, en el caso Vicentín está saltando que los tipos triangulaban la producción que se hacía en la Argentina, la hacían pasar a Paraguay y entonces no pagaban impuestos en la Argentina y la sacaban vía Paraguay. Y hay conocedores del sector que dicen esto que hacía Vicentín lo hacen todas. Y esto quiere decir que hay una parte de la producción argentina que no se declara en nuestro país, que se manda a Paraguay, sale de Paraguay porque Paraguay no tiene aranceles a las exportaciones, entonces no pagan impuestos en Paraguay. Paraguay alguien hizo el cálculo que si Paraguay produjera todo lo que dice que produce, todo Paraguay estaría sembrado. Es decir, la propia capital Asunción estaría cubierta de soja, porque si no, no hay cómo explicar la cantidad de toneladas que salen de Paraguay. Es decir, esto es una cosa completamente ridícula, pero este caso, Vicentín, nos hace pensar cómo está ocurriendo eso con el tema
de la soja, cómo está pasando eso con el tema de la minería, cómo está pasando esto con el tema de la pesca, es decir, por cuántos lados se nos pierde riqueza producida en la Argentina y que va a parar básicamente a bolsillos de grandes empresas, sin pagar impuestos. No tenemos ningún problema en que generen riqueza, paguen los impuestos. Y eso todavía no lo tenemos resuelto en la Argentina, es un gran tema y tiene que ver, hasta te diría, con poder aplicar la ley, es decir, que el Estado nacional pueda aplicar la ley. Hasta el último de los argentinos se va a comprar una gaseosa y paga el IVA. Y resulta que los más prósperos de la Argentina, las empresas que tienen más ingresos y más ganancias, resulta que no les gusta pagar los impuestos. Bueno, estamos en un problema donde la sociedad misma tendría que tomar más cartas en el asunto. Hay otra pregunta que plantea si se podría realizar un plan para estimular una Argentina que priorice la salida de AMBA y vuelva a trabajar los recursos en las provincias. Desde ya que sí, desde ya que sí. ¿Por qué? Porque a diferencia de la Argentina de los 60, nosotros ahora contamos con computadoras y con mucha información y con mucha gente capaz y con planificadores urbanos y con desarrolladores de muchas cosas. Es decir, no es una tarea sencilla, es una tarea compleja, pero descentralizar la Argentina sería una cosa extraordinaria. Digamos, crear muchos polos de desarrollo en muchos lugares, lugares que den oportunidades nuevas a la gente a desarrollarse, a estudiar, a trabajar, a desarrollar, digamos, eso hace rato que lo hemos dejado en la Argentina. Hemos navegado tanto en esta cosa de la globalización neoliberal, en esta cosa, bueno, que los mercados hagan lo que quieran con nuestro país, que hemos terminado en esta cosa delirante de un AMBA enloquecido, que no podemos terminar con la pandemia porque nos chocamos con el vecino y le tosemos en la cara. Bueno, esto hay que tomarlo en serio, hay que descentralizar, hay que mandar hospitales, hay que mandar instituciones, digamos, reducir el tamaño de esta macrocefalia, generando muchas oportunidades de progreso en el interior del país. No solamente para que la gente no tenga que migrar de sus lugares, sino al contrario, para que muchos que estamos acá vayamos hacia otras regiones buscando oportunidades y pudiendo encontrarlas, porque el tema es, y eso implica planificación, implica recursos, pero implica sobre todo inteligencia. Quiero decir, las universidades públicas han demostrado que pueden desarrollar viviendas extremadamente confortables a precios súper económicos. Lo mismo, hay muchas actividades productivas que pueden trasladarse a otros lugares del país. Hay muchas actividades que son cerebro intensivas, es decir, una persona no tiene por qué estar acá, puede estar en La Pampa, puede estar en San Juan, haciendo cosas inteligentes. Entonces, todo eso hay que tratar de promoverlo con una política, lógico, que es una política muy articulada, pero es totalmente posible de hacer. Te hago una consulta más, Ricardo. Cuando se plantea la oposición a este creciente rol del Estado que uno puede percibir, se argumenta sobre que la democracia está en peligro, pero hay como una equivalencia en ese argumento, ¿no? Entre democracia y libertad individual y libertad de empresa. Sí. Vos entiendo que frente a esto haces un planteo entre que la dicotomía sería entre bienestar social versus rapiña particular. Claro, porque, digamos, ¿en qué pensamos cuando decimos una sociedad democrática? Una sociedad donde todos puedan ejercer la ciudadanía y donde todos tengan derechos y donde todos tengan oportunidades. Esa es una sociedad democrática. Sociedad democrática no es una plutocracia, no es el gobierno de los ricos. Eso no tiene nada que ver con democracia. Si uno analiza cómo funciona la democracia norteamericana, uno termina observando, y esto lo he aprendido de leer autores norteamericanos, uno observa cómo los lobbies
tienen una capacidad de presión enorme sobre todo el sistema parlamentario, sobre los dos grandes partidos políticos, sobre los medios de comunicación, de forma tal que el pobre norteamericano está sometido a unos precios increíblemente altos por cualquier enfermedad que se agarre. El gobierno paga unas cosas increíbles al complejo industrial militar, es decir, todo está intervenido por el mundo de las empresas. Eso no es democracia. Democracia no es votar cada 4 años y tener dos opciones que son parecidas. Eso no es democracia. Entonces, democracia hay que llenarla de un contenido profundo que le dé poder a todos los ciudadanos y donde la igualdad sea un elemento central para poder garantizar que haya democracia. Dani, ¿cerramos? Bueno, sí, nos están diciendo que estamos sobre la hora. Agradecemos mucho, Ricardo, tu generosidad de dedicarnos tu tiempo y acompañarnos a pensar juntos este momento de la pandemia y más que nada pensar cómo salimos de esto y el rol de las universidades en tanto universidades públicas. Estamos pensando también el rol del Estado porque somos parte también de ese Estado. Así que muchísimas gracias por ayudarnos a pensar y compartir tu tiempo con nosotros y esperamos tener nuevas oportunidades para conversar con vos. Muchas gracias también a todos los que estuvieron participando. Les agradezco muchísimo a ustedes y la verdad que me alegra muchísimo estar conectado con el sur de la patria. Así que un abrazo muy grande. Gracias.